amigos, estamos de regreso. Vamos a conversar ahora con el señor Mariano Álvarez. Él es especialista en AFPs y viene a hablar acerca de la situación de las AFP frente al retiro del 25% que ahora puede hacer cada afiliado al sistema privado de pensiones. Ya desde hace algunos días está vigente esta norma que autoriza este retiro y bueno, vamos a saber un poco de qué se trata y en cuánto afecta esto a las AFP. Señor Álvarez, bienvenido al programa. Muy buenos días. ¿Cuál es el impacto? ¿Es positivo o es negativo en las AFPs este retiro, teniendo en cuenta que ya hay una buena cantidad de dinero que se estaría, por lo menos, proyectando, se retire de las diferentes AFP? Buenos días, gracias por la invitación. Realmente el impacto que es más importante es el impacto de la pensión del afiliado, ¿no? El afiliado con esta nueva ley tiene el derecho de sacar el 25% de su fondo para comprar una casa, pero tiene que ser consciente que al bajar su fondo en 25% está bajando su pensión en 25%. En la medida que el afiliado es consciente de esta decisión que está tomando, tiene todo el derecho de hacer el trámite. La verdad que el trámite es bastante sencillo, lo único que tiene que hacer es imprimir su estado de cuenta, sacar un registro de la Superintendencia de Registros Públicos indicando que no cuenta con ninguna propiedad al 30 de junio del 2016, con eso acercarse a un banco e iniciar su trámite hipotecario, ¿no? Esto se puede realizar en cualquier momento de tiempo de aportación. Sí, todo afiliado tiene el derecho. Lo único que tiene que hacer, como te digo, es llevar su copia de su estado de cuenta y el certificado de registros públicos a cualquier banco e iniciar su trámite hipotecario. Los que tengan dudas, yo les aconsejo que llamen a su AFP, es la forma más fácil de iniciar el trámite porque ahí les van a indicar cómo imprimir su estado de cuenta. En el caso de AFP Habitat, a la que yo represento, pueden llamar al 0801-14224 o entrar a nuestra página web afphabitat.com.p, donde pueden imprimir su último estado de cuenta. Muy bien, ahora, se hablaba mucho acerca del monto que podría tener acumulado un aportante. Siendo joven, que es el momento en que generalmente se tienen estos planes de comprar una vivienda, entiendo que el monto puede ser bajo como para lograr dar una inicial para una vivienda. Sí, lo ideal es acumular un fondo significativo durante los primeros años de trabajo. Los especialistas, no nosotros, hablan de entre 8 y 10 años, y a partir de ahí ya tener un monto relativamente significativo que, acompañado con la ayuda de Mi Vivienda, por ejemplo, puede dar pie a una compra un poco más interesante, ¿no? Para esto es importante que coticen regularmente su AFP, que se inscriban en una AFP los que no están. Las tasas de rentabilidad que dan las AFPs o que han dado en estos 23 años son de 8% por encima de la inflación anual, que es el rendimiento más alto que da cualquier alternativa de inversión en Perú en estos últimos 23 años. Así que yo les aconsejo, inscríbanse en una AFP en la que elijan, empiecen a cotizar y empiecen a mirar el mercado hipotecario. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los requisitos? Porque no es que vayas y retires tu dinero así solamente, se tiene que demostrar de alguna forma que está destinado a pagar una cuota inicial o también un crédito hipotecario, ¿no? Y allí sí podría servir de mucho quizá el retiro si es que no es muy sustancial, ¿no? En proporción al fondo acumulado, por supuesto. Sí, los requisitos la verdad que son todo afiliado que no tenga una propiedad o que tenga una propiedad con un préstamo hipotecario al 30 de junio del 2016 tiene el derecho de sacar la plata. Ahora, como tú bien dices, el dinero no se le da al afiliado, el dinero se le da al banco. Por eso lo importante es que tener en cuenta que el trámite empieza en el banco. Hay que llevar la copia del estado de cuenta y el certificado del registro público al banco. El banco es el que inicia el trámite, el banco una vez que evalúa si uno puede tener un crédito hipotecario y si uno es propietario de ninguna vivienda, según lo que dicen los registros públicos, le va a entregar una preconformidad, diciendo usted califica para un crédito hipotecario y califica para retirar el 25%. Nos envía a la AFP y la AFP, una vez que verifique nuevamente los papeles, le dice al banco ya estamos listos para hacer el desembolso, el banco nos da la cuenta y hacemos el desembolso.
pero el dinero no se le entrega al afiliado, el dinero se entrega al banco o institución financiera que elige el afiliado para realizar esta operación, ¿no? Muy bien, es muy importante aclarar este tema. Ahora, bueno, pues se están estudiando algunas posibilidades y se habla de un retiro de 5.500 millones de soles en el primer año. ¿Qué efecto tiene esto en las AFP, teniendo en cuenta que este dinero de los aportantes se suele utilizar para hacer inversiones? Sí, bueno, el fondo de pensiones ya tiene más de 130.000 millones de soles. En ese sentido, 5.000 millones de soles es casi un 5%, alrededor de un 5% del fondo. El efecto que va a tener es que necesitamos tener esa liquidez. Lo que en la práctica implica esto es que tenemos que mantener el fondo un poco más líquido, por lo tanto invertir a un plazo un poco más corto, por lo tanto puede impactar negativamente la rentabilidad de los afiliados. Es decir, no solo afecta en el fondo acumulado que tiene la persona que retira su dinero, sino en el de los demás aportantes también. En la medida de que esta norma implica que tienes que tener más liquidez, la ventaja, es decir, tener dinero y... La ventaja del fondo de pensiones es que invierte a largo plazo. Invertir a largo plazo es porque el afiliado normalmente está con nosotros entre 40 y 45 años, porque la edad promedio de afiliación es 20 y 25 años. Entonces, con esa ventaja invertimos a largo plazo y eso nos permite obtener rendimientos mucho más altos que cualquier alternativa de inversión. Con esta norma lo que se está haciendo es nos dicen tienes que mantener mucho más liquidez, por lo tanto tienes que invertir menos a largo plazo. Eso impacta negativamente en la rentabilidad del afiliado. Muy bien, es muy importante seguir hablando acerca de este tema porque el Ejecutivo ha indicado que va a plantear una demanda ante el Tribunal Constitucional para revertir esto. ¿Cuál es su opinión? ¿Es correcto que un aportante pueda utilizar este dinero que tiene un fin previsional y que la ley ordena sea pues intangible y que no sea utilizado en otros fines? Yo creo que la ley le da el derecho al afiliado de usar su fondo para casa, pero el afiliado tiene que ser consciente de que esto baja su pensión. El fondo de pensiones se creó para que la gente tenga pensión. Cualquier motivo diferente por el que retiremos plata del fondo, el impacto que va a tener es menor pensión para el afiliado. En la medida que el afiliado sea consciente de esta decisión, la ley le da el derecho de hacerlo, ¿no? Bueno, el tema ha sido sumamente cuestionado y se ha hablado mucho acerca de hacer una reestructuración total en torno a las AFP, teniendo en cuenta que para la población las comisiones que se cobran son muy elevadas y esto es una de las cosas que se quiere modificar. Bueno, las comisiones de las AFPs han venido bajando. De hecho, nuestra AFP Habitat nació en el mercado hace 3 años como producto de la licitación de afiliados. ¿Qué cosa es la licitación de afiliados? Hacen competir a todas las AFPs y la que cobra menos tiene el derecho de afiliar a los que entran por primera vez a una AFP durante 2 años. Nosotros, AFP Habitat, ganamos cobrando más o menos la tercera parte de lo que cobran las otras AFP. Después, en el 2014, hubo una segunda licitación, bajamos nuevamente nuestra comisión 19%. A lo que voy es, ya hay un esquema que permite que las AFPs bajemos activamente la comisión, y esto es la licitación de afiliados. El impacto que esto ha tenido, por ejemplo, el cálculo que yo tengo del ahorro que han tenido mis afiliados en estos 3 años es mayor a 100 millones de soles. Entonces ya venimos las AFPs con el esquema de licitaciones bajando comisiones. Y este esquema es el que ha permitido, además de bajar comisiones y generar ahorro para el afiliado, aumentar la cobertura del sistema privado de pensiones. Nosotros, los trabajadores que entran por primera vez a una AFP pueden elegir entre AFP y ONP. Con nosotros, la mayor parte, ya más de un 54% de los nuevos trabajadores entran a AFP. Entonces, ¿qué ha traído la licitación? Menores comisiones, ahorro para el afiliado y un incremento de la cobertura. Dicho esto, ya que me preguntas por las comisiones o reformas al sistema privado de pensiones, lo que nosotros creemos es que el verdadero problema de las pensiones en Perú es que 3 de cada 4 peruanos no van a tener pensión, pues no están cotizando en ningún sistema, ni en el sistema nacional ni en el sistema privado. Esto es lo que hay que atacar. ¿Cómo hacemos que estos 75% de los peruanos tengan algún tipo de pensión? Que tiene que ver ya con un tema mucho más grande que es la falta de empleo formal, ¿no?
Por un lado eso, por otro lado con idear mecanismos de aporte para personas que no sean empleados formales. El sistema privado de pensiones nació para empleados dependientes formales y si lo juzgamos por eso, su cobertura es prácticamente 100%. La mayor parte o el 100% de los empleados formales que están en planilla están en el sistema privado o en el sistema público de pensiones. Entonces los sistemas funcionan, lo que pasa es que la mayor parte, como tú dices, de peruanos, el 75-70%, no son formales. ¿Qué tenemos que hacer? Idear esquemas para que ahorrar para una pensión sea atractivo para estos no formales, informales, independientes, microempresarios, que son diferentes formas de ganarse la vida, pero que aún así tienen todo el derecho de tener una pensión, ¿no? Yo creo que la reforma va por ese lado. Bien, muchísimas gracias por su presencia. En todo caso, ya lo sabe la población, pueden ya realizar el retiro del 25% de sus aportaciones porque así lo prevé la ley y lo permite, por lo menos por ahora. Sí, muchas gracias por la invitación y gracias a los más de 33.000 afiliados que tenemos en Arequipa, en AFP Habitat. Gracias por su confianza y los estamos retribuyendo con la mayor rentabilidad en todos los fondos a 1 y a 2 años. Muy bien, muchísimas gracias. Amigos, con esto nos vamos a la pausa comercial, ya regresamos.